Buenos días, mi nombre es Lizeth Benalcázar, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana y el día de hoy les voy a presentar las siguientes biografías. Vamos a empezar con David Paul Hauser. Él nació en los Estados Unidos, en Nueva York, en el año 1918, hijo de una familia judía inmigrante en Europa Central, y fallece en 2018. David era un contribuidor de la psicología educativa. A él se le reconoce por la creación del constructivismo. David se refería a un método de estudio mucho más diferente, mucho más detallado, mucho más específico, donde decía que los estudiantes tenían que desarrollar claramente la información brindada. Ellos tenían que estudiarla, ellos tenían que investigarla. Y su lema era que el aprendizaje tenía que ser significativo. Eh, Paul fue premiado por la Asociación Americana de Psicología. Paul también escribió muchos libros sobre la psicología en la educación. Vamos a hablar también de Jean Piaget. Jean Piaget nació en 1896 en Suiza y muere en 1980. Fue biólogo, fue psicólogo y filósofo. Eh, Jean estudió el origen de los procesos cognitivos y también él habla de las etapas de los niños sobre su desarrollo cognitivo. Una de las etapas era la etapa sensomotora. Esta es la que empieza de los 0 a los 2 años, donde el niño muestra curiosidad por el mundo en el que lo rodea. Y su curiosidad es ante todo con su conducta. Y su conducta está dominada por el respeto a los estímulos. Tenemos esta otra etapa, que es la etapa preparacional. Esta empieza de los 2 a 7 años, donde el niño ya usa claramente su imaginación. Y se llama el egocéntrica. También tenemos esta otra etapa. Bueno, esta etapa en sí ya es ya de operación completa ya. Que esta ya viene de una edad un poquito más alta, de los 7 a los 11 años. Aquí es donde el pensamiento del niño es natural, es más concreta, es más observadora, es más curiosa incluso. Y por último, tenemos la etapa de las operaciones formales, que esta empieza de los 11 a 15 años. Es la etapa donde el niño toma más dificultades, toma más decisiones. Jerome Brunner, él nació en 1915 y fallece en 2016. Este hombre fue pedagogo, fue psicólogo y educador. Él decía que el estudiante construye activamente su propio conocimiento. Brunner también decía que el desarrollo de la teoría del aprendizaje por descubrimiento era lo que sostiene. Él se basaba en ese concepto. Decía que el niño aprende más cuando él descubre, cuando él es su propio maestro, cuando él es su propio investigador. En sí, en lugar de simplemente ser receptores de información, él decía que el estudiante tenía que ser el que daba la información, el que investigaba. A esto también tenemos que él obtuvo un reconocimiento en instituciones muy importantes por todo el trabajo que él realizó. Él desarrolló, él profundizó sus conocimientos en la psicología en campos de la percepción, el desarrollo infantil, de aprendizaje, la teoría de admiaje del aprendizaje. También tenemos a Lev Vygotsky. Él nació en 1896 y falleció en 1934. Él cursó muchos estudios universitarios, en cual de ellos estudió Derecho, Filosofía e Historia. Él fue un autor de muchas teorías más sobre la disciplina, una de ellas, claramente. Su teoría en sí se centra en el papel fundamental de la interacción social. Él también propuso que los niños aprenden a base de meditación social. Él decía que si meditas, tenías un aprendizaje mucho más leve, mucho más fácil. Y que usar un lenguaje necesario era la clave del desarrollo del pensamiento de los niños. Tenemos también la teoría de Albert Bandura.
Albert Bandura nació en Canadá en 1925, de una familia ucraniana de migrantes. Sus padres eran migrantes. Albert es un descubridor de la teoría del aprendizaje. Él decía que un aprendizaje por medio de los sentidos era el trabajo y era lo que no se necesitaba. Esa teoría se enfatiza más en la autosuficiencia de los niños, en ser autosuficientes, valerse por ellos mismos. Y por último tenemos la teoría de Howard Gardner. Él es estadounidense, nació en 1943, es psicólogo, es pedagogo también. Él decía que él más que todo influyó la teoría de la inteligencia múltiple. Según existen diferentes tipos de inteligencia, según Howard. Y él decía que hay que usarlas en diferente individuo. No todos podían usar la misma. Cada individuo tenía una diferente inteligencia. En cuál eran fortalezas para cada uno, de usarlas de maneras diferentes. Esta teoría era muy influyente en la educación, ya que sugería que los métodos de enseñanza deben adaptarse de acuerdo a las fortalezas individuales de cada niño. Cada niño tenía una manera de aprender diferente. En sí, estos autores han hecho contribuciones muy importantes en el campo de la educación y en la psicología. Sus teorías han influido de una manera tan fuerte en la educación. Sus enfoques pedagógicos actuales promovieron un aprendizaje mucho más activo, mucho más centrado en el estudiante. Y en sí, hay, hay, hay ejemplos de eso, de que esta educación y esas teorías han influido demasiado y nos han servido bastante. Y se han adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante y de cada maestro también para aplicarlas. Es todo lo que les puedo enseñar sobre todos estos autores que nos han ayudado con sus diferentes teorías aplicadas de diferentes maneras, pero que han sido de mucha ayuda para nosotros. Muchas gracias.